Hola, soy Lina María. Bienvenidos a este espacio de lectura, historias y compañía. Estamos leyendo la novela de Pablo Montoya, Los Derrotados. Gracias por escuchar mis audios, gracias por seguirme y gracias por darle me gusta a este video, además de compartirlo. Comenzamos el capítulo número 8 y dice así. El miliciano del Cerro Muriano era falso y la fotografía un simple montaje. Ni el fotógrafo ni el muerto habían estado en el frente de batalla. La imagen que tanto impresionaba a Andrés Ramírez era el resultado de una secuencia. Se sabía incluso que el miliciano se llamaba Federico Borel y que no pudo haber combatido ese día, el 5 de septiembre de 1936, porque ese día no hubo combates en el cerro. Pero había quienes demostraban que la fotografía de Robert Capa era verdadera. Contaban los pormenores del día en que el fotógrafo se encontró con Borel y con la bala que un soldado marroquí disparó desde algún flanco. Ramírez pensaba que podía decirse cualquier cosa sobre esa foto en la que un hombre suspendido en el aire suelta su arma mientras recibe un balazo fascista en la cabeza. Se podía arguir su falsedad y que, por lo tanto, el homenaje a la valentía del soldado y del fotógrafo no tenía el prestigio otorgado por la crítica. Se podía decir que Capa no era el autor de la fotografía más espectacular de la Guerra Civil Española y que su imagen falsificaba la realidad. Lo cierto, en todo caso, era que ella producía una serie de sentimientos encontrados. La belleza de la muerte cuando ocurre en una guerra donde los vencidos suscitan mayor simpatía que los vencedores. La muerte en una batalla, esa cosa horrible para unos, digna para otros, como fenómeno estético. Porque en la escena de Muriano todo está sugerido. No hay sangre por ninguna parte, ni en el brazo descubierto que suelta el rifle, ni en la camisa de manga corta que habla de un verano ardiente, ni en la cara de Borel, que parece posar con somnolencia para el vidente futuro. Y porque en ella hay una carga de anonimato magistral. Y es que si se olvida que el fotógrafo es Capa y el miliciano Borel, si se despoja la fotografía de su contexto y se concluye que en las guerras a las víctimas y a los victimarios los cubre una atmósfera poca propicia a la identidad, ¿qué queda entonces? Queda el espanto y la emoción que suscita el espanto. Y queda también el consejo que señala que para ser un buen fotógrafo se debe estar en el lugar y en el momento indicados. Robert Capa había estado ahí, pensaba Ramírez, cuando volvía a ver la fotografía del miliciano caído en combate. Había estado en medio de las balas, controlando el miedo a la muerte o quizás empujado hacia ella por ese mismo miedo. Eso era lo importante. Y si no se creía en esa fotografía, estaban las otras que demostraban que el fotógrafo estaba donde debía estar. Las otras eran, por ejemplo, la serie de imágenes que muestran a un soldado americano en Leipzig, dado de baja por un francotirador alemán. Capa estaba en la casa tomada por el contingente aliado. ¿Qué día era? Las fuentes hablan del 18 de abril de 1945. El fotógrafo eso lo haría hasta que le estalló una mina en un campo de Vietnam en 1954. Seguía a los soldados, aunque es mejor decir que no los seguía, sino que él era parte de la tropa. Capa no solo llevaba uniforme, sino que era capaz de ejercer una labor tan importante como la realizada por los militares. La de Capa consistía en retratar la guerra, registrar el dolor y la valentía, la vergüenza y el miedo, la esperanza y la insensatez de sus espacios. Había entrado con algunos soldados a la casa de Leipzig cuando arreciaron las balas. A la ciudad la inundaba una luz primaveral que hacía inverosímil el hecho de que millones de hombres estuvieran matando entre sí bajo las órdenes de unos cuantos generales. Capa no creía mucho en las ideas que justificaban las batallas. Estaba más inclinado sin duda hacia uno de los bandos que se enfrentaban, pero sabía que en la guerra los hombres americanos, los franceses, los alemanes, los italianos, los soviéticos caían irremediablemente en la barbarie
Y esta era una de las mayores enseñanzas que Ramírez había recibido de su ejemplo. Capa se había metido en la boca, aunque sería mejor decir en el culo, de la guerra para representar su calamidad continua y la dignidad humana que a veces se desprende de ella. Se había confrontado con la ferocidad de esos fascismos emergentes de la primera mitad del siglo XX, sin ignorar que quienes perpetraban las matanzas eran seres humanos y que esa humanidad, en medio de su desesperación por querer vivir, era la suprema víctima. Siempre se peleaba por unos principios cuyos contenidos eran susceptibles a ser discutidos, pero más allá de ellos estaba el hombre que moría sin comprender el intríngulis de los procesos que favorecían los vertederos de la sangre. Ante el fin se era más o menos el mismo cuerpo que caía, inerme y desamparado. Alguien que sentía cómo la bala entraba al cuerpo y la sangre salía escandalosamente para calmar la sed jamás saciada de la muerte. Una especie de líquido sagrado que en los combates se volvía insulso y rápidamente corruptible. Capa había desafiado la dinámica de la guerra y con sus lentes otorgó una cierta belleza magnánima, no exenta de lo absurdo, a esos hombres que morían. Eso era lo que pensaba Ramírez cuando veía la serie del soldado americano muerto en Leipzig. Suponía que ese hombre, tirado sobre una de los extremos del balcón, había podido ser un amigo, que podía ser incluso Santiago Hernández, alcanzado por una bala del ejército colombiano en algún rancho de la serranía de Avive. Capa entró en el inmueble y se situó cerca del balcón, detrás de unas cómodas que guardaban ropas devoradas por los hongos de la humedad. Su idea era apertrecharse de la mejor manera y tomar algunas fotografías de lo que estaba sucediendo en la calle. De tanto en tanto sonaban explosiones secas, provenientes de algún lado. Ellas interrumpieron con fuerza a Capa, y Capa escuchó de parte del americano unas palabras. Varios disparos se habían cruzado entre esos vocablos y su oído, y la verdad era que Capa no entendía el inglés de aquellos jóvenes taciturnos y temerarios que venían de aldeas remotas de Estados Unidos. Unos minutos antes, el fotógrafo había visto cómo el soldado se instalaba en el balcón y empezaba a disparar. Lo veía y pensaba que él debía hacer lo mismo, tomar un fusil y dispararlo contra los nazis. No andar con la cámara Leica de un lado para otro, una cámara que además podía bloquearse en cualquier momento. A veces concluía que era más útil, más fácil y hasta más cómodo disparar un arma que hundir el botón de su cámara. Pero sabía, en el fondo, que ese deseo de lanzarse precipitadamente hacia el acabose con su cámara en bandolera no era más que la expresión de una zozobra que le había quedado de los días en que su mujer, Gerda Tarto, había muerto en España, aplastada por un tanque. Aunque Capa tenía mucho de soldado, al menos el arrojo y el riesgo lo aproximaban más a la figura del miliciano que a la del artista de la imagen. Así lo suyo fuera ir con los guerreros y negarse a disparar algo distinto a su cámara. El americano está entonces exclamando algo, diciendo unas palabras para sí, una frase que puede ser un chiste, una grosería, un comentario sobre el endemoniado frío que hace en esa tarde de abril de 1945. Capa entiende las palabras "fuck you", cuando, como si algo innombrable se le ordenara, toma su aparato y empieza a disparar. En la primera fotografía de la secuencia aparece el soldado asomándose por el balcón. En la segunda se detiene y se desgonza. En la tercera está tirado boca arriba, una parte de la cara alcanza a verse. La otra la cubre el casco que se ha desacomodado por el impacto. En la cuarta, la puerta del balcón se ve completamente. En el fondo hay unos árboles magros, del cuerpo la sangre se ha derramado y en ella resplandece la luz del sol. Ramírez, siempre que veía esta secuencia, se le cortaba la respiración. Comprendía que, en su oficio, estar cerca de los acontecimientos era estar cerca de la desgracia, y recordaba de nuevo las palabras del propio Capa. Si tus fotografías no son suficientemente buenas, es porque no estás suficientemente cerca.
Estas palabras eran como un credo, la mejor divisa para enfrentar lo que él, como fotógrafo, había asumido. Después de haber terminado el bachillerato en el Liceo Antioqueño, Ramírez decidió sumergirse del todo en el oficio. Durante un tiempo trabajó fotografiando bautizos, primeras comuniones, matrimonios, cumpleaños, hasta que un día llevó sus fotos al diario El Mundo. Su primer profesor de fotografía le había conseguido allí una entrevista. Los dos seleccionaron aquellas que registraban la cotidianidad colectiva de Medellín. El mercado de la minorista, las procesiones de Semana Santa en los diversos barrios, los entierros en el cementerio San Pedro, las manifestaciones en la Universidad de Antioquia. Fueron estas últimas en las que habían imágenes intrépidas de policías enfrentando a los estudiantes, las que convencieron al jefe de redacción. Ramírez fue enviado a las comunas populares a finales de los años 80 a cubrir la sección de orden público. En poco tiempo se convirtió en uno de los reporteros fotográficos más fúnebres de la ciudad. Esto le ocasionó algunos comportamientos excéntricos, pero nunca llegó, por ejemplo, hasta los extremos de uno de sus colegas más cercanos, Fabricio Ospina. Había iniciado con él en El Mundo. Muy pronto se retiró hastiado de la indiferencia que exigía cubrir los asesinatos ocurridos en la ciudad por las luchas territoriales entre milicias guerrilleras y bandas de sicarios narcotraficantes. Ospina optó por el collage, el fotomontaje, la fotografía experimental de tipo artístico en la que prevalecía el dato marginal y gótico. Fotografiaba mendigos vampirizados bajo las vías aéreas del metro en construcción, putas negras que hacían la pose de dispararse metralletas en sus chimbas paradas, locos predicadores que vestían un traje de utensilios domésticos oxidados y manipulaban cruces de puntas de acero. En sus fotografías, más conocidas en esos años, surgía una especie de Beatriz que había descendido del paraíso para deambular por los diversos infiernos de Medellín. Una mujer mestiza de cabellos crespos y largos, vestida con sayas blancas bajo las cuales se transparentaban dos pezones erguidos y un amplio pubis oscuro que iba nombrando con sus manos las hordas de desechables en los barrios de Niquitao. Los niños sacoleros del centro, los carreteros que negociaban basuras reciclables en el Naranjal. En varias imágenes, Beatriz se columpiaba sobre las aguas sucias del río en el puente de Colombia. Cenaba en pelota con parapléjicos viciosos en el túnel de la Avenida Oriental. Entraba al matadero de Acevedo y lloraba ante los terneros descuartizados que se desangraban en sus piernas abiertas. Lo que pretendía Ospina era crear una geografía de la podredumbre, un relieve en donde lo anormal debía surgir como un rasgo provocador. Pero esa normalidad, vuelta más estrafalaria con los referentes que Ospina otorgaba, era acaso uno de los rostros más genuinos de Medellín. En sus fotografías aparecían caballerizas, jinetes, iglesias, canchas de fútbol, jardines con flores, las inevitables montañas, pero todo ese paisaje era como un fondo alucinante sobre el cual se movían los nuevos viandantes de la urbe. Seres brotados de los bajos fondos que se negaban a que se les viera acongojados. Al contrario, se carcajeaban con las bocas desdentadas. Bailaban en las orillas de las canalizaciones putrefactas con las muelas y sus miembros mutilados. Intentaban prodigarse un placer en la bebida, en las hierbas, en cópulas y masturbaciones. Luego caían en el desaliento para celebrarse a través de otro extravío y otra injuria. Ramírez colaboró varias veces con Ospina en esta labor de fotógrafo de la nueva noche medellinense. Lo seguía en sus travesías sórdidas y ayudaba a escoger algunos ángulos perfectos. Esta era una de las virtudes de Ramírez. Poseía el don de saber desde dónde la fotografía se volvía reveladora. Ospina no vacilaba en decírselo. Sos de los que están al lado del camaleón cuando su repugnante lengua atrapa la mosca. En las exposiciones que empezó a hacer Ospina, Ramírez siempre estuvo allí, admirando esa frenética forma de ver el crecimiento de una ciudad. A veces él también quería probar con sus fotografías
el camino de la representación de una sociedad desde la exacerbación de sus males. Se preguntaba qué hacer con los cientos de negativos que tenía sobre los eventos que había cubierto. No era que el mundo le exigiera retratar a cada una de las víctimas de las masacres y los asesinatos selectivos, pero a Ramírez le molestaba ir al sitio del acontecimiento y no enfrentarse con el núcleo de la noticia. Era como si fotografiara al muerto, acercársele de tal modo que su rostro pudiera asumir los gestos de nadie, estuviera exorcizando lo absurdo de su labor. Absurdo, porque casi todo lo solicitado por el periódico no se publicaba. Ramírez fotografiaba el paisaje de los hechos, los protagonistas vivos y una que otra toma panorámica de los que ya no estaban, para luego mirarle desde diversos ángulos, las facetas a eso que llamaban víctima de la violencia. Lo primero que pensó fue en la necesidad de imprimir esas caras que parecían separarse de la vida desde una férrea sujeción al dolor. Sabía que dejarlos en el limbo de los negativos era someterlos a un olvido escabroso. Pero imprimirlos, mostrárselos a la gente, significaba caer en otro peligro, que las miradas se acostumbraran a esos hombres y mujeres sin nombre y pensar que las fotografías eran extraordinarias y familiares. Recordaba entonces a Matthew Brady y la exposición que hizo en 1863 en Nueva York, con los cadáveres fotografiados durante la Guerra Civil de Estados Unidos. Volvía a evocar esas filas de muertos regados en los campos de batalla. Una de sus fotografías siempre lo atraía con fuerza. Los hombres estaban tirados, como despojos pedestres, y al mismo tiempo algunos de ellos parecían hacer una siesta inofensiva. Tenían las piernas dobladas y algo en sus semblantes languidecía ante la luz del sol. ¿Pero había sol? En la fotografía no se sabía qué planeaba en el espacio, si una luminiscencia atroz o entrañable. Al fondo, en el lugar en que los muertos se iban difuminando por efectos de la distancia, había también jinetes desdibujados y más allá de ellos una bruma, como si un velo transfigurado se hubiera vuelto pedazos, que otorgaba al paisaje su particular desolación. Una buena parte de las fotografías de guerra tomadas por Brady y sus ayudantes Alexander Gardner y Timothy O'Sullivan era lograda en el encuadre de los personajes principales y en la relación que estos establecían con el paisaje. Ahora bien, hablar de paisaje en fotografías de guerra es emplear un concepto incómodo. Ramírez comprendía que no era posible olvidar la naturaleza o los objetos artificiales que rodean a quienes mueren. Al mirar las imágenes de Brady, consideraba otra palabra sospechosa: pose. Por supuesto, no eran poses, pero por la labor del fotógrafo y los avatares de la guerra se tenía la impresión de que esos seres uniformados y sin vida posaban para alguien. Brady las había expuesto con la idea de mostrar el verdadero sentido de la guerra y también porque había gastado toda su fortuna en registrar el horror, tanto en los estados del norte como en los del sur. Con el evento quería llamar la atención del gobierno para negociar una posible venta de su material y recuperar el dinero invertido. Pensando en Brady, en su quiebra absoluta, en lo inútil que fue dirigirse a un estado desdeñoso, en el alcoholismo devastador de sus últimos días, Ramírez imprimió los negativos. Cuando vio las 50 fotografías seleccionadas en un mismo formato y con los rostros de dimensiones similares, todos en posición de frente, la mirada extraviada, la boca haciendo el rictus de la amarga sorpresa que deja la muerte, Ospina sintió flojera en las piernas. Pensó que eran el rostro de un solo hombre. Vistas una tras otra, daban un golpe al vidente. Una mezcla de monotonía luctuosa con elementos de archivo periodístico, atravesada de ademanes en los que la violencia tenía visos de trágica irrisión. Si se pasaran con velocidad, si cada fotografía permaneciera ante los ojos durante un siglo y todo el panorama de víctimas sin nombre se viera, por ejemplo, entre dos propagandas televisivas o como un minimetraje antes de la proyección de un filme comercial,
se podría percibir que lo hecho por Ramírez tenía que ver con la brutalidad y su necesario rechazo, con un estupor que solo era posible transmitir a través de 50 caras desencajadas que habían padecido un fin espantoso. Ospina era quien proponía hacer el experimento como una suerte de saboteo. Hacerlo un solo día, a una misma hora, que no faltara ninguna sala de cine de la ciudad. Hacer un video con las fotografías de Ramírez, sin ninguna música de fondo, y arrojárselo a los ojos de la gente como una cachetada, como un escupitajo, como un vómito. Esa era la única manera, opinaba Ospina, en que las gentes de Medellín reaccionarían. Esa debía ser la forma en que la fotografía participara en la denuncia del mal. Ospina se volvía didáctico y en medio de la exaltación mencionaba el caso de las 180 fotografías que había reunido Ernest Friedrich en 1924, en un libro furiosamente pacifista, Guerra a la Guerra. Friedrich se dedicó a rastrear fotografías en los archivos militares y médicos alemanes de la Primera Gran Guerra. El resultado es un panorama de la ruindad y el envilecimiento. Pueblos destruidos, iglesias y castillos saqueados, bosques arrasados, vestigios oxidados de vehículos y armas, objetores de conciencia colgados de los postes como marionetas caducas, heteras marchitas y dementes en los burdeles militares, soldados enceguecidos por los gases y madres esperpénticas con sus niños todavía más esqueléticos en sus brazos. Y estaba, después de una sección en la que se veían los cadáveres de los soldados acumulados en las anónimas montañas de la descomposición, una parte intitulada El rostro de la guerra. Era allí donde Ospina veía la raíz del trabajo fotográfico de Ramírez. Se trataba de 24 retratos de soldados desfigurados que estropeaban al espectador desde sus miradas sin vida. Pero Ramírez se negó ante la propuesta de Ospina. No atendió a la oferta que éste le propuso de hacer una exposición itinerante en algunas tabernas del centro, del Poblado y de Envigado. Él no solo creía en la fotografía como un oficio en el que la mirada sobre los hombres y las cosas debía impregnarse de una ética, sino que ese mismo sentimiento le producía un pudor hacia aquellos que había fotografiado sin su permiso. Sin duda pensaba que su trabajo estaba envuelto en una atmósfera capaz de paralizar al espectador y anestesiarlo. Pero la verdad era que para Ramírez, sus fotografías, en la medida en que trataban uno de los lados más infaustos de Medellín, podían pasar desapercibidas y convertirse en objetos asimilables a esa cómoda amnesia que siempre buscan los habitantes de la ciudad. Lo que hizo con sus fotografías finalmente fue un catálogo de muertos. Así lo llamó. Lo mantenía guardado en sus archivos. Cuando alguien lo visitaba en su estudio y la conversación desembocaba en sus trabajos dignos de mencionarse, sacaba la gruesa carpeta. Pedro Cadavid, en uno de sus viajes a Medellín, visitó a Ramírez. El catálogo llegó a sus manos y antes de abrirlo, su amigo lo previno ante lo que iba a ver. No te preocupes, que tanta masacre en este país produce callo, dijo Cadavid. Durante un rato se detuvo en las fotografías que tenían. En la parte de abajo una fecha y el nombre de un sitio. A Cadavid se le ocurría decir alguna cosa, una broma ligera, un chiste como para sacudirse la opresión que el catálogo provocaba. Pero un nudo en la garganta no lo dejaba hablar. Tosía para no dejarse atropellar por esos ojos sin luz, por esas bocas medio abiertas, por esas cabelleras un poco despeinadas. En algún momento, Cadavid se detuvo, como si en medio de lo repetitivo hubiera sido sorprendido por un fulgurante rasgo diferenciador, como si el trabajo de Ramírez expresara categóricamente la falsedad de que sus 50 rostros, como decía Ospina, conformaban un solo rostro del horror. Dijo varias veces no con la cabeza, se separó del libro, miró a Ramírez con gesto atribulado. Este preguntó qué pasaba. Cadavid volvió a sumergirse en el catálogo y él fue cayéndosele de las manos mientras su garganta,
a pesar suyo, a pesar de la dureza de ese callo que creía tener, lanzó un quejido. Muy bien, así terminamos el capítulo número 8 de Los Derrotados. Gracias por escucharme, gracias por compartir este audio y por darle me gusta también. Espero sus comentarios. Hasta pronto.